se es creativo, es decir, tienes que abrir nuevamente tus sensores, no solamente soy el músico que escribe una canción y se sube al escenario, sino soy el músico que voy a intentar vender mi proyecto para que los demás lo puedan comprar y lo puedan literalmente hacer suyo. Entonces, desde esa perspectiva, bueno, yo he hecho muchos proyectos, desde giras por casas de nuestros fans, se llamó Abre la Puerta, hasta conciertos donde se entregaba una playera que venían cada uno de los nombres de los presentes en el concierto, es decir, se trabajaba un concierto con 6 meses de anticipación, porque tú ibas a ir al concierto y iba a venir tu nombre en esa playera. Podrán imaginarse toda la logística, toda la administración y todo el trabajo que hay detrás para lograrlo. De esta forma, uno aprende el valor del dinero también y no lo desproporcionas. Entonces, eres realista y sabes cuál es el valor de tu trabajo, que también existen fórmulas para saber inclusive cuál es el valor de mi trabajo por una hora que yo ofrezca, ¿no?, de mi trabajo. Y en base a eso puedo cobrar de manera justa el espacio creativo. Y a mí me toca, como líder de una empresa que decidí abrir hace 18 años y de contratar a otros colegas, a mí me toca escuchar a cada uno de estos colegas, escuchar cuál es el valor monetario de su trabajo y hacer posibles los diagramas para que las personas que trabajen conmigo vengan felices, cobren lo que tengan que cobrar y de esta manera yo también pueda entonces repartir el dinero y estemos todos haciendo un trabajo digno, porque desde que nuestra propuesta sí es artística pero también queremos comer de ella, no hacemos todos los conciertos que se nos ofrecen, ¿no? De repente hay muchos managers que te mandan a donde sea, porque es chamba, porque hay que cantar, porque hay que tocar. Nosotros creemos que hay oportunidades de trabajo que sí, que se tienen que hacer bajo cualquier circunstancia, pero hay otras que no se tienen que hacer, como hay muchas entrevistas que no se tienen que hacer, como hay muchos programas que no se tienen que visitar, en nuestro juicio, en nuestra opinión, porque estamos también cuidando una imagen y una credibilidad. La credibilidad del músico también tiene que ver cómo hablas, cómo te expresas, cómo te instruyes, cómo te documentas y cómo de alguna u otra forma tienes entendido que no solamente te representas a ti, sino representas a todo un equipo que está detrás justamente apoyando tu propuesta. Entonces, desde ese parámetro, el dinero toma un verdadero sentido de responsabilidad y nunca cobramos más de lo que sabemos que cuesta nuestro trabajo, pero tampoco nos gusta cobrar menos. Entonces, es muy importante cuando alguien, si ustedes como yo están buscando hacer una carrera que sea honorable, que les dé techo y comida, que además se sientan útiles y en servicio a los demás, porque ese no solamente es su propósito, sino que es su talento. Entonces, sí hay muchas oportunidades para decir no, y esa es una de las importantes cosas que siempre me gusta compartir, es aprende a decir no, porque eso te va a dar la capacidad de tener aire, de tener espacios personales y de saberte administrar. Es casi como hacer la lista del súper, hay que hacer muchas listas, yo hago muchas listas, esto es lo que hay que ver, esto es lo que hay que ver, y se van tachando esos puntos porque ya los lograste, porque ya los acometiste. Sin embargo, hay algo que existe y que es verdad cuando empiezas un proyecto, y por eso decimos, más allá del performance, más allá de subirte, estar ya en tu traje de carácter y llegar a un escenario que nuevamente para músicos como yo, ese es el gran premio, después de trabajar arduo en la oficina de lunes a viernes o de lunes a domingo, porque en nuestra industria no hay horarios. La realidad es que hay un tempo también del universo y de Dios, porque yo cuando era muy joven y sabía que quería hacer esta carrera, yo estuve en un momento privilegiado familiar.
Es decir, mi papá, que se dedicó siempre al fútbol, él estaba en un momento de su carrera de éxito, estaba haciendo campeonas a las Chivas, o sea, realmente Alberto tenía un momento muy privilegiado de éxito, que yo era testigo de ese éxito y que además formaba parte de ese éxito como su hija. Yo podía ir a algún lugar y me decían, eres la hija de Alberto Guerra. O sea, yo tenía un contacto con los medios de comunicación, o sea, yo ya tenía un contacto con lo que era estar siendo visto, por así decirlo, pero como la hija del gran entrenador de fútbol. Entonces, yo traía un drive, o yo traía una seguridad, y yo sentía una emoción muy particular porque yo ya venía con mis canciones, a pesar de que era muy joven, tenía 15 años, en esta búsqueda que me duró 4 años, 3 años y medio, porque me firmaron a los 18 años un primer contrato discográfico. En ese tiempo en el que yo ya estoy componiendo y haciendo todo lo posible de los primeros 3 aspectos que hablamos, ¿no? Yo ya estaba de alguna u otra manera administrando mi tiempo, mis esfuerzos y literalmente programando mi talento para hacer posible que alguien me firmara. Bueno, yo traía una seguridad familiar, una seguridad en un ejemplo de mi papá, de alguien que ha luchado por su carrera y que llega a la cúspide. Entonces yo ya venía con un ejemplo a seguir y con una seguridad. Pero hago mi primer disco y fue todo lo contrario de lo que yo pensaba. Entonces es muy importante valorar y tener relación son palabras fuertes que a lo mejor no está bien expresado, pero se va a entender el concepto. Es bueno tener en la mira lo que es triunfo versus fracaso. O sea, siempre vamos a tener que observar desde afuera la fotografía. Es algo que yo aprendí a hacer desde muy joven, porque mi primera experiencia yo iba confiada y no ocurrió lo que yo esperaba. De hecho, ocurrió todo lo contrario, fue muy desastroso. Entonces, este fracaso a lo mejor no estaba tan plenamente visto en mi sueño, y ahora yo recomiendo que seamos capaces de tener eso siempre en mente. Es decir, no sé si la palabra es fracaso, pero sí de tener en mente que las cosas pueden ser diferentes a como las tenemos imaginadas y proyectadas. ¿Por qué? Porque aunque seamos grandiosos artistas, aunque tengamos un proyecto en las manos valiosísimo, puede ser atemporal. En mi carrera y en mi experiencia y lo que me ha tocado vivir, es que voy un pasito adelante siempre. Entonces, ofrendo algo musical que posiblemente no es lo que está sonando en ese momento, no es lo que la gente está buscando escuchar. Voy adelante, así que he tenido que aprender a ser paciente y a definir si esto está bien para mí. Sí, lo está, pero porque he podido irlo digiriendo y he podido irlo aprendiendo, sobre todo porque hay un público en general que es el que consume, pero también, nuestros materiales, pero también hay una industria que tiene una forma de ver las cosas en el arte popular o en la industria del entretenimiento, y esa industria también dicta un camino. Es muy difícil ser innovador, es casi ir solo. Son como 2 caminos, aquí va la industria y tú vas por este lado más empedregado y es más difícil ir por ese camino, pero nuevamente es el compromiso. ¿Cuál es realmente tu compromiso y hasta dónde quieres respetar ese compromiso? Así que, ¿cómo entender? Tengo aquí mis apuntes porque a veces escribo cosas interesantes y luego se me olvida compartirlas, pero yo escribía una serie de preguntas, ¿no? O sea, ¿cómo entender si es bueno o malo lo que te está ocurriendo? ¿Qué ocurre si es o no es el camino?
cómo afrontar los resultados, cómo ser objetivo para continuar, qué conservar, qué debes soltar, porque muchas veces hay que aprender a despedirnos inclusive de equipo, de personas que ha favorecido en tu carrera en algún momento, pero quizá también hay momentos en los que tenemos que ser objetivos y sabernos despedir para no despedirnos a la mala. Es también muy importante ser visionario de estas relaciones, porque en esta industria nos conocemos todos y somos pocos al final del camino y siempre nos vamos a volver a encontrar. Entonces, en mi opinión, es muy sano ser juicioso y ser capaz de sabernos despedir a tiempo de las personas que han hecho que tu carrera también crezca, y ser agradecidos, por supuesto. Es decir, hay etapas y hay ciclos para todo. Decía que conservar o que soltar, por eso lo mencionaba. Este es mi compromiso, y lo estoy edificando sobre la roca o lo estoy edificando sobre la arena. Hay momentos en los que debemos ser muy pacientes y debemos estar dispuestos a aprender mucho y a colaborar, sabiendo que eso va a ser grandes cimientos y no todo lo contrario, ¿no? Hay una importancia, yo pongo aquí, ¿cómo me administro para continuar siendo realista? Eso es, la realidad de un proyecto creo que tiene que ocurrir, porque hay muy pocas personas que logran tener éxitos muy grandilocuentes, y entonces viene el dinero rápido, entonces viene la fama rápido, entonces todo eso creo que son casos excepcionales. Para lo demás estamos el resto, los músicos que estamos trabajando a pleno todos los días, que estamos escribiendo, que estamos colaborando. En 30 años de carrera yo he hecho más de 70 colaboraciones con diferentes artistas. Estoy segura que no han escuchado las 70 colaboraciones, porque muchas son con artistas muy pequeños, muchos son con artistones bárbaros, y muchas otras son con artistas con los que hemos colaborado y que hemos crecido juntos, porque sí, hay generaciones también. Entonces, realmente en este como caminar es importante ser realista. ¿Y cómo llego a ser realista? Bueno, en líneas generales, yo no sabía cómo los obstáculos de mi carrera y lo que empezó como que les contaba, que llegó a una primera oportunidad y ocurre todo un desastre. Ese obstáculo yo no lo sabía, de manera muy intrínseca y de manera, la verdad, creo que es también la personalidad, y tiene que ver con tu educación, y tiene que ver cómo te han formado, y tiene que ver con la capacidad de ser realista y de ver las cosas. Es que yo no evadía el obstáculo, yo lo atravesaba. Es algo que aprendí a hacer. Es decir, ya llegó un obstáculo, entonces en lugar de decir, bueno, pues esto está muy gacho, mejor le doy la vuelta, pues mejor lo enfrentaba y lo atravesaba. De hecho, es estoicismo, y esto hablamos desde Marcus Aurelius, y él lo dijo, ¿no? Es the obstacle is the way. O sea, el obstáculo es el camino, no es realmente evadir, no es realmente tratar de construir una realidad distinta, es lo que me toca vivir. Y a mí me quedó muy claro desde muy chica, pues me toca vivir esta realidad, me toca abrir camino, al menos en mi generación, y por cuando me firmaron, me tocó abrir camino para otras mujeres. Es decir, desde un principio yo entendí, claro, mi primer disco no pudo tener una difusión, no era el disco que me iba a colocar en un lugar apropiado, porque no me iba a permitir defender lo que era primordial, que era la voz